Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablarte de un ejemplo de distribución binomial y aproximación mediante una distribución de Poisson. El objetivo es que sepas calcular probabilidades cuando manejamos distribuciones binomiales y que sepas aproximar estas distribuciones mediante una distribución de Poisson. Todo esto lo haremos utilizando la resolución de un ejemplo práctico. El ejemplo es el siguiente. Cada vez que un alumno realiza una práctica de química hay una probabilidad de un 1% de que rompa un tubo de ensayo. Si realizan esa práctica 300 alumnos, ¿cuál es la probabilidad de que no se rompa ningún tubo de ensayo y cuál es la probabilidad de que se rompan más de 2 tubos de ensayo? Bueno, efectivamente se trata de una distribución binomial donde si llamamos X al número de tubos de ensayo que se han roto al realizar la práctica 300 alumnos, tenemos que hemos repetido un experimento 300 veces y la probabilidad de éxito es de un 1%. Es decir, que X es una distribución binomial con una probabilidad de éxito del 1% y 300 repeticiones. En una distribución binomial, la función probabilidad es esta que estamos viendo aquí, n sobre x, el número combinatorio n sobre x, por p, que es la probabilidad de éxito elevado a x, por 1 menos p elevado a n menos x. Y utilizando esta distribución, para nuestro caso en concreto, donde n vale 300 y p vale 0,01, 1 menos p valdrá 0,99, pues esta expresión general de aquí arriba se nos convierte en la que estamos viendo aquí abajo. Es decir, para calcular la probabilidad de que haya exactamente x minúscula tubos de ensayo rotos, pues lo que tendremos que hacer es calcular el número combinatorio 300 sobre x, multiplicarlo por 0,01 elevado a x y después por 0,99 elevado a 300 menos x. Si calculamos cuál es la probabilidad de que haya exactamente 0 tubos rotos, que es lo que nos preguntan, pues debemos sustituir la x por 0, hacemos estos cálculos de aquí y nos sale que la probabilidad es de 0,049. Aquí tenemos ese 0,049 y utilizando esta expresión pues podríamos calcular también la probabilidad de que x valga 1, es decir, tener un tubo roto, 2, 3, 4 y así hasta pues podríamos tener muchos más, hasta 300 tubos rotos podríamos tener, ya que hay 300 alumnos que hacen la práctica y la probabilidad de que cada uno rompa un tubo es de este 1%. ¿Vale? Lo que pasa es que tener 300 tubos rotos va a ser algo muy poco probable. Y nos preguntan también cuál es la probabilidad de que se rompan más de 2 tubos de ensayo, es decir, cuál es la probabilidad de que se rompan 3, 4, 5, 6, 7, pero claro, así se podrían romper hasta 300 tubos de ensayo, como estamos diciendo. Entonces, es poco práctico hacer eso y lo que podemos hacer es calcular cuál es la probabilidad del suceso contrario. ¿Qué es lo contrario a que se rompan más de 2 tubos? Pues lo contrario a eso es que se rompan 2 o menos de 2, es decir, 0, 1 o 2. Lo que vamos a hacer entonces es calcular la probabilidad del suceso contrario, es decir, la probabilidad de que se rompan 2 o menos de 2, y sabemos que si dos sucesos son contrarios, la probabilidad de uno es 1 menos la probabilidad de otro. Vamos a hacerlo mediante este ejemplo. Ya hemos calculado cuánto vale la probabilidad de 0, la probabilidad de tener 0 tubos rotos, y nos salía este valor de aquí, que era la respuesta a nuestro primer ejercicio. Utilizando la misma expresión podemos calcular la probabilidad de un tubo roto, 2, 3, 4, etc. Hemos hecho eso, hemos utilizado esta expresión y hemos calculado la probabilidad de un tubo roto, que me sale este valor de aquí, 2, 3, y lo que tenemos que hacer ahora, si queremos saber cuál es la probabilidad de que se rompan 2 o menos de 2, es sumar estas probabilidades. 0,22 más 0,14 más 0,4 y si sumo estos valores me salen 0,4221, es decir, 42,21%. Esta es la probabilidad de que se rompan 2 o menos de 2 tubos, pero me están preguntando justo lo contrario, ¿cuál es la probabilidad de que se rompan más de 2 tubos? Pues la probabilidad será 1 menos la probabilidad del suceso contrario, es decir, 1 menos este 0,4221 y eso me sale 0,5779 que vulgarmente diríamos que es una probabilidad del 57,79%. Es decir, aquí tenemos marcado en azul lo que se nos estaba pidiendo y en verde el suceso contrario. Como sabemos que la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1, la probabilidad de la zona marcada en azul va a ser 1 menos la probabilidad de la zona marcada en verde, que es la que hemos calculado. Pero resulta que una distribución binomial donde los valores de n son muy grandes, en principio con valores superiores a 100 se podría hacer,
y los valores de P de la probabilidad de éxito son muy pequeños, en principio con probabilidades inferiores al 5%, esto ya se podría hacer, bueno, pues resulta que en esos casos una distribución binomial se puede aproximar por una distribución de Poisson, donde el parámetro lambda de la distribución de Poisson va a ser el producto de P por N. En nuestro caso, como P es 0,01 y N es igual a 300, el producto P por N es igual a 3. Por lo tanto, esta distribución binomial pues va a ser aproximadamente igual a una distribución de Poisson con parámetro lambda igual a 3. Vamos a resolver este mismo ejercicio utilizando una distribución de Poisson en lugar de una distribución binomial y vamos a ver qué es lo que ocurre. En una distribución de Poisson, la probabilidad de que la variable aleatoria, que para comparar una con la otra hemos llamado variable aleatoria y a una distribución de Poisson donde lambda vale 3, pues la probabilidad de que la variable aleatoria i tome un determinado valor i minúscula es e elevado a menos lambda por lambda elevado a i partido por i factorial. En nuestro caso, como lambda vale 3, pues se convierte en e elevado a menos 3 por 3 elevado a i partido por i factorial. Y utilizando esta expresión hemos calculado cuál es la probabilidad de que aquí en vez de la x tenía que haber puesto una i, esta es la distribución de Poisson, ¿vale? La probabilidad de que i valga 0, de que valga 1, 2, 3, 4, etc. Y si lo comparamos con la distribución binomial, vemos que los valores son prácticamente idénticos. Para contestar a la primera parte, al primer ejercicio, la probabilidad de 0 tubos rotos utilizando la distribución de Poisson, lo que tendríamos es que esta probabilidad es del 4,98%, mientras que si resolvíamos el ejercicio utilizando la distribución binomial, teníamos que la probabilidad era 4,9%, son valores muy similares. Y para resolver la segunda parte del ejercicio, que haríamos lo mismo en el caso de utilizar la distribución de Poisson, nos piden cuál es la probabilidad de tener más de 2 tubos de ensayo rotos, por lo que haríamos sería calcular la probabilidad del suceso contrario, que se rompieran 2 o menos de 2, y esa probabilidad, utilizando la tabla de aquí, sería del 42,32%, y luego haríamos 1 menos esa probabilidad para obtener la probabilidad de que se rompieran más de 2 tubos de ensayo. Utilizando la distribución de Poisson, la solución es 57,68% y utilizando la distribución binomial, 57,79%. Luego vemos que las soluciones obtenidas mediante la distribución de Poisson y la distribución binomial son muy similares. Pero repito, esta aproximación de una distribución binomial por una de Poisson se va a poder hacer únicamente cuando los valores de n son muy grandes y cuando los valores de P son muy pequeños. En conclusión, hemos aprendido a calcular probabilidades en una distribución binomial y aproximar esta distribución binomial por una distribución de Poisson. Muchas gracias por tu atención.